Ahora hablaremos acerca de el urbanismo y su clasificación, además de ciertos casos que podemos encontrar de acuerdo a las regiones que nos hablan muy bien acerca de estas características en particular que tiene el urbanismo, como en este caso lo pueden ser otros países, ya sea en Asia, Europa o América. Y por otro lado estaremos hablando de los diferentes tipos de urbanismo, como lo son el habitacional, también el urbanismo industrial, el de servicios o comercial, así también como el racionalista, el urbanismo táctico y pues cómo esto fue aplicado en diferentes lugares de los cuales podemos tener memoria o existe en la historia. Comencemos primero con una breve introducción y es que recordemos que el urbanismo tiene como finalidad modelar las ciudades y estudiándolas enfocado en una buena planificación urbana. El urbanismo entonces tiene como finalidad el remodelar las ciudades y siempre contemplando una excelente planificación dentro de las ciudades, de hecho también tomando en consideración lo que el Estado puede aportar, como ya vimos anteriormente. Comencemos con el urbanismo habitacional, que es el encargado de organizar zonas en territorios destinados a uso residencial casi que exclusivamente. Entonces se denomina así porque está establecido para que se construyan grandes cantidades de viviendas de acuerdo a la población o cantidad de personas que allí exista. Como ejemplo, y tenemos muchísimos, podemos encontrar el Plan Maestro Urbano de la Pampa del Alto Hospicio, que como vemos acá es un área destinada eh, que fue de hecho trabajada de forma universitaria, es decir, como un proyecto universitario y eh, pues una de estas propuestas llegó a incluso a construirse y al final fueron 1470 viviendas en una comuna llamada Alto Hospicio al norte de Chile. Entonces, fuera de las áreas residenciales tenemos el urbanismo industrial, que busca organizar zonas destinadas a albergar centros de producción, logística o empresas. Y por lo general tiene una forma poligonal, es decir, el contorno del lugar donde tenemos urbanizaciones industriales puede ser de tipo poligonal, aunque no siempre es de esta manera. Por lo general está alejado de las zonas residenciales, sin embargo, la realidad es que dependiendo de la densidad de población que puede tener una región, esto puede o no ser posible. Como ejemplo tenemos el Hodge House, sede industrial de la BMW. Como pueden apreciar aquí un contorno, un área bastante amplia y está ubicada en Múnich, Alemania, diseñada por el arquitecto Karl Schwanzer. Entonces, como dato a resaltar de esta construcción, se trataba de hacer para una empresa que había alcanzado la grandeza a finales de los años 70 y principios de los 70. Y muchos años después sigue siendo o marcando el perfil arquitectónico de Múnich como un faro para la movilidad del futuro. A diferencia del urbanismo residencial e industrial, encontramos ahora nuestra tercera clasificación, que sería el urbanismo de servicios o comercial, que tiene como función el dar servicios de cualquier tipo, ya sean comerciales u ocio, fundamentalmente a las personas que viven en los núcleos comerciales o más bien poblacionales, como lo vimos hace unas páginas atrás. Entonces, es muy normal que se encuentre muy cercano, evidentemente, a áreas residenciales y también que cuenten con estacionamientos para facilitar a las personas que llegan acá poderse aparcar sin ningún tipo de problema. Entonces, dentro de lo que es el urbanismo de servicios o comercial, hay que tomar en consideración las distribuciones viales, es decir, cómo están colocadas en este caso, ¿verdad?
Y de acuerdo a eso pueden clasificarse esas distribuciones de las calles en rectilínea o incluso de forma radial. Aquí vemos entonces la distribución rectilínea y a la derecha se ve una distribución, en este caso radial, como la que encontramos aquí en nuestro barrio de Panamá, Ciudad Radial, pero luego la rectilínea es muy comúnmente encontrada en áreas como la ciudad de Colón, la ciudad de David, la ciudad de Santiago de Veraguas, en la provincia de Panamá, todas, y podemos entonces apreciar esto. Un ejemplo, además de estos tres que les acabo de mencionar que podemos encontrar, sería el barrio de Salamanca en Madrid, y como aspecto que vale la pena destacar, era que quería disponer de una zona para residencia exclusiva de la aristocracia y la burguesía madrileñas. El barrio de Salamanca sigue siendo una trama regular con calles paralelas y perpendiculares entre ellas, y presenta también conservados edificios con bellas fachadas. Entonces pasamos ahora al urbanismo racionalista, que se deriva de la arquitectura con el mismo nombre y coincide con un desarrollo del siglo XX. Entonces, uno de los precursores o personas que más destacan en este tipo de diseño fue el arquitecto Le Corbusier, y planteaba básicamente un modelo de ciudad práctico y basado en el orden en torno a un trazado lineal. Entonces, podemos rescatar cuáles eran los principios fundamentales que tenía la arquitectura racionalista según el arquitecto Le Corbusier, y eran que estaban regidos en cuanto a la forma, el elemento debía estar regido también en cuanto al objeto, en cuanto al método y en cuanto a la especialización. Veamos entonces un caso de urbanismo racionalista como lo es la ciudad de Chandigarh en India. Y es que esto fue un plan maestro, en este caso, precisamente del arquitecto Le Corbusier, de quien hablábamos hace unos instantes. Y lo que cabe también llamar la atención aquí es que el plan maestro de Chandigarh fue como un cuerpo humano con una cabeza claramente definida y el complejo del Capitolio en el sector número uno. Entonces fue como una especie de metáfora del ser humano con brazos, con partes como la de una persona. Y pueden notar también aquí como en la imagen hay un trazado vertical y horizontal de las vías, haciendo que pues, coincida con las características de ser articulado. El concepto de ciudad se basa en cuatro grandes funciones que son el vivir, trabajar, cuidar del cuerpo y el espíritu y circular. Por otro lado, también tenemos el urbanismo táctico, y es que es una corriente urbanística que busca la transformación de la ciudad hacia un modelo más peatonal. La mayoría de las intervenciones que se enmarcan en el urbanismo táctico proponen subordinación del vehículo. Hay ciudades en las cuales esto es viable, sin embargo, áreas como por ejemplo nuestro país es un poco complicado, aunque se puede lograr hacer, y de hecho es una pues, consigna que se tiene al menos en los proyectos de diseño, que el estudiante pueda lograr en este caso hacer diseños que eviten tener en este caso cercanas áreas de circulación vehicular, sino que tenga un claro desarrollo de áreas peatonales. Entonces, como ejemplo, podemos encontrar a las islas de Barcelona, como podemos apreciar aquí. Al igual que en otros casos de ciudades similares, las superislas de Barcelona restringen el acceso vehicular en ciertas áreas, lo que facilita la circulación peatonal e incluso de ciclistas, facilitando también o promoviendo a una mejor salud de la población. Entonces, esta superisla tiene por objetivo reducir la contaminación procedente de los vehículos a motor y brindarle un aire más fresco a los residentes.
aquí podemos apreciar entonces la circulación y las restricciones que tiene en cuanto a el diseño, ¿verdad? De las estructuras o viviendas. Tenemos también el urbanismo ecológico o sostenible, y uno de los principales exponentes fue Salvador Rueda Palenzuela, quien basa este tipo de urbanismo en tres ejes que son la compasicidad, la complejidad, la eficiencia, pero también la estabilidad. Y básicamente consiste en cómo planificar orientándose a la reducción de las islas de calor urbanas, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros problemas derivados de un mal manejo de los recursos ambientales. Veamos un ejemplo que sería el Parque de Humedales y Aguas Lluvias de Kunli, China, y el arquitecto aquí lo que trató fue de retomar la función que tienen los humedales de ser una esponja que absorben el agua que llega hasta ese punto que usualmente es más bajo, y que no solo eso, sino también que ofrece múltiples servicios a través de los diferentes ecosistemas que puede tener un humedal. Nosotros en nuestro país de Panamá tenemos varios humedales y a lo largo de la historia han sido muy amenazados por constructores para construir viviendas frente al mar, etcétera, o bien para devastar su madera. Tenemos otro ejemplo como el caso de Suzhou, China, en donde es un lugar que fue cuidadosamente diseñado y que actualmente mantiene intacta la riqueza cultural, como lo son pagodas, edificios con mucha historia. También en Bilbao, España, podemos encontrar el Museo Guggenheim. Es una obra del arquitecto canadiense Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. En Medellín o en Colombia encontramos a Medellín, quien se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en recibir el premio Lee Kuan Yew. Y sus méritos no son pocos. Básicamente lograron reducir la desigualdad, cambiar una cara de lo que era la ciudad, que tenía 2 décadas de ser muy parecida. Y estos cambios a su vez trajeron una disminución en cuanto a la violencia y el crimen. Y es interesante analizar estos detalles. Por otro lado, está también Tokio, Japón, quien con una política de provisión a lo largo plazo e inversión continua, Tokio ha logrado fortalecer su transporte público y por lo tanto hace una movilidad mucho más eficaz y en problemas de congestionamiento. Finalmente quería traer este ejemplo de Seúl, Corea, en el cual se puede básicamente ver o hablar acerca de la disminución de fábricas que contaminaban el ambiente y en este caso considerar a la figura humana, es decir, el ser humano como referencia para las construcciones que aquí se estuviesen realizando en estas urbanizaciones. Gracias.